yo creo que la lectura ha cambiado mi vida a todos los niveles. Desde que era muy pequeña siempre he sido una niña muy lectora y creo que eso me permitió desarrollar un mundo interior muy particular en el que yo me sentía muy a gusto, había un refugio, había también comprensión, había un desahogo y había pues esa capacidad ilimitada de imaginar y de pensar, ¿no? Que yo creo que alimentó mi creatividad desde muy pequeñita. Y ahora como adulta pues me ayuda en todo, me explica y aprendo muchísimo, porque al final cuando lees un libro que es que otra persona lo que estás haciendo es vivir lo que está contando y no hace falta que lo experimentes en la realidad, pero todo ese aprendizaje te lo llevas. La lectura. Pues yo creo que desde niña yo era esta niña muy solitaria, buleadísima, y era lo que me acompañaba. Yo me encerraba en los recreos a leer en la biblioteca. Entonces era pues la parte que me salvaba, ¿no? A mí la literatura siempre me ha salvado. La lectura ha construido mi vida. No te sabría decir si la ha cambiado o no. Mi madre me enseñó a leer cuando yo era muy pequeña. Quizá con 3 años y medio leía. Quiero decir que desde que me recuerdo como persona, me recuerdo leyendo y soy, como todos los escritores, como todos los novelistas, soy en primer lugar una lectora absolutamente apasionada. Es decir, una de esas personas que necesita leer para poder vivir, para poder levantarse por las mañanas de la cama, ¿no? Un libro es un talismán poderosísimo. Tienes la sensación mágica, que naturalmente no es cierta, pero que ayuda mucho, de que si tienes un libro cerca nada muy malo te puede pasar, ¿no? Así que no ha cambiado mi vida, la ha construido, ¿entiendes? O sea, más bien la literatura, la lectura y su contrapartida de la escritura, que también empezó muy tempranamente, con 5 años, jugaba a escribir cuentecitos de ratitas, pues es mi esqueleto exógeno que me mantiene en pie. Es una gran pregunta. Me ha ensanchado el mundo, la lectura, ¿no? Me ha enseñado que el mundo es mucho más complejo y me ha enseñado también un enorme camino para amar más la vida. ¡Qué pregunta tan dificilísima! Siempre ha estado en mi vida la lectura. Desde pequeña. Yo vengo de una familia muy grande, muchos hermanos, muy bullicioso todo, y desde pequeña recuerdo refugiarme en un libro como tener mi propio espacio, mi propia isla, y siempre desde que era una pequeñaja han estado a mi lado los libros. Y yo creo que han cambiado la vida, más que cambiarla, han dirigido mi vida de alguna forma, ¿no? Y han proporcionado una capa de algo más, que se sale de tu vida cotidiana, de tus preocupaciones, de tus ocupaciones, y te traslada a otros mundos, te hace una ventana a otras vidas, a otros escenarios, a otras aventuras, y en ese sentido ha cambiado mi vida dándome compañía, dándome complicidad, no sé, es como una gran compañera. De tantísimas maneras. Yo no existiría si no fuera por los libros y por la lectura. Soy los libros que he leído, ni más ni menos que los libros que he leído. Incluso siempre he pensado que quiero que me incineren cuando muera, pero ahora quiero que me incineren, pero aparte pongan donde guarden mis cenizas, que será una cosa de Olinalá, un letrero que diga Benito Taibo, lector. Porque eso es lo único que soy. Soy un lector que un día se atrevió a dar el salto al vacío, pero la cambió y la sigue cambiando todos los días. Tengo 62 años y sigo entrando a las ferias de libro con la misma avidez, con la misma asombro, con las mismas ganas, con la misma emoción como una monja entraría al Vaticano. O sea, con esta lógica de va a suceder un milagro, y es un milagro laico. Es un milagro maravilloso. Uno, porque los libros están ahí para sorprenderte, para encontrarte, para transformarte, para cambiarte la vida. Y la segunda, que es la más importante, porque un escritor no existe si no tiene lectores al otro lado. Es mentira toda esta lógica de yo escribo para mí mismo o escribo para mi grupo. No, yo escribo para el que tenga la voluntad, el deseo, las ganas de entrar en el territorio de la otredad, mirarse en el espejo de mis ojos y encontrarse reflejado. Pues la cambió muchísimo, sobre todo cuando era niño y adolescente, porque en esa época es cuando el alma es una arcilla muy moldeable, ¿no?
y entonces las lecturas te conmocionan profundamente, ¿no? La primera lectura que me conmocionó fue Corazón de Edmundo D'Amicis, que me la leyeron cuando era niño. Yo todavía no había aprendido a leer, ¿no? Y mi madre a mis hermanos y a mí nos leía esos cuentos de unos niños que son unos mártires del estudio en un internado de Turín, y ahí me dejó marcadísimo esa lectura, para mal, creo, ¿eh? No agradezco esa influencia. Y luego otras que ya hice más adelante, ¿no? Por ejemplo, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Federico Engels, ¿no? Porque cuando lo leí era muy joven, sentí que había descubierto la verdad con mayúsculas, ¿no? La tesis de la obra de Engels es que cuando hubo un excedente de producción en la época de la Edad de Hierro, cuando se inventó el arado, entonces para poder heredarle a los hijos se creó el matrimonio, ¿no? Y Engels decía que junto con el matrimonio nacieron la prostitución y el adulterio, prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, fue un libro que me conmocionó profundamente, ¿no? Otros, las obras de Oscar Wilde, sí, que las leí cuando yo trabajaba en una agencia de publicidad. Varios de los compañeros eran gays y eran muy divertidos, tenían un sentido del humor que yo nunca había conocido antes. Entonces yo lo asociaba con la lectura del propio Wilde, ¿no? Y creo que me despertó mucho el sentido de la ironía, ¿no? Y bueno, esas lecturas que me transformaron, creo que cesaron por ahí de los 30 a 31 años, que es cuando ya tienes el carácter formado, ¿no? Y entonces ya me volví un lector profesional, ¿no? Pero un lector que no te modifican tanto las lecturas, ¿no? Las puedes apreciar mejor quizás, pero ya no te cambian la vida. Bueno, yo creo que en cuanto a hábitos, realmente la lectura se vio beneficiada, porque es verdad que hubo como un repunte de venta de libros. Quizá la gente tuvo más tiempo en casa y entonces supo dedicarse a los libros, a todos los libros, y yo me incluyo, que tenía ahí abandonados, que por el tiempo luego además no te dan lugar. Y una de las partes positivas, de las pocas que hubo, fue que volvimos a conectar con la cultura en general, y creo que la gente se dio cuenta de que realmente estos objetos nos ayudan mucho, nos salvan y nos ayudan a pasar las penurias de una manera un poco más cálida. Pues mira, como escritora, o desde el lado de escritora, es que, y ustedes tienen no han hecho una labor en favor de la lectura, pero sobre todo en favor de que los escritores podamos convivir con los lectores, ¿no? Que esa parte no teníamos antes, como que teníamos, escribías y salía el libro, y si alguien de pronto te decía, ay, qué bien tu libro, pero nada, o sea, no había esta interacción, este feedback, que es lo que más lo ha cambiado, porque yo creo que estamos en la pandemia y era también lo que te acompañaba, ¿no? Todo el tiempo los que te acompañaban eran los libros, ¿no? Porque además estábamos todos encerrados y llegaba un momento en que decías, a ver, ¿no? Entonces preferías estar con el libro aunque hubiera gente, pero el libro es como un espacio, es como una burbuja en donde estás pues solo pero acompañado, pero ya no estás con la multitud, ¿no? De siempre. Simplemente se ha vuelto a leer más en general. Ha habido un incremento de la lectura clarísimo. Se estaba perdiendo. La lectura siempre ha sido minoritaria, pero siempre esa minoría ha sido cada vez mayor. Desde el principio de los tiempos, quiero decir, desde los escribas faraónicos, pues a lo largo de toda la historia, la lectura ha ido creciendo y creciendo y creciendo dentro de ser algo minoritario. Y increíblemente, hubo un parón, incluso un descenso hará 7 u 8 años, por primera vez en toda la historia de la humanidad, lo cual es un poco aterrador. Estuve en un congreso inmenso de educación que organizaba SM en Ciudad de México, y esto debió ser en el año 17 o por ahí, 17 posiblemente. Entonces ahí se habló de eso, de cómo es posible que por primera vez se hubiera parado, ¿no? Ese ascenso imparable de la lectura. Y había gente que decía, no, pues es Netflix y tal, tonterías, porque siempre cuando salió el cine dijeron no se va a volver a leer, se siguió leyendo y más.
Cuando salió la televisión se dijo no se va a volver a leer, se siguió leyendo y más. Cuando salieron los juegos electrónicos lo mismo y se siguió leyendo y más, el incremento de lectura. ¿Qué es lo que ha salido en estos 7, 8 años últimos que ha cambiado radicalmente nuestra relación con nuestro ocio y nuestro tiempo? Pues no es Netflix, son los smartphones. Los smartphones que nos hacen estar enganchados durante de media 5 horas al día y a cachitos además, se comen todo nuestro tiempo libre, pero en pedacitos, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pues eso estaba parando, yo creo, desde mi punto de vista. Creo, por otro lado, que el ser humano es un animal increíblemente adaptativo y tengo también la esperanza de que sabremos adaptarnos al smartphone y utilizarlo de una manera más sensata de la que lo utilizamos ahora. Y por otro lado, la pandemia vino a ayudar eso. De repente la gente se encontró con que necesitaba volver a los libros. Ha habido una vuelta a los libros increíble. Y estamos saliendo de la pandemia y no parece que esté bajando, que esté descendiendo esa necesidad de los libros, ¿no? O sea que quizá con un precio altísimo, quizá la pandemia nos haya ayudado en eso. Durante la pandemia la gente se reconcilió con la literatura. Mucha gente que no era muy lectora se aficionó a la literatura y ojalá ahora esa afición no decaiga. Yo creo que la gente descubrió que el libro es un amigo, es un buen amigo, un amigo que no te pide mucho, no te pide nada y te regala mucho. Pues por lo que cuentan en general, a ver, a los que somos lectores desde siempre, pues tampoco sobre todo los que somos profesionales, tampoco nos ha afectado tanto en el hecho de cambiar, pero por lo que cuenta todo el mundo, o en general, ha habido mucha gente que, digamos, se ha reconciliado con la lectura. Gente que le gustó leer en algún momento, o no, o ni siquiera había empezado, y que al verse pues, encerrados en casa, con tiempo por delante, con unas distracciones más escasas y con la puerta abierta para otras cosas, empezaron a leer o volvieron a leer, y ahí se han ganado muchos lectores. Yo creo que es buenísimo porque todas las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo esto nos habían hecho perder mucha masa lectora, y yo creo que la pandemia ha hecho que se recupere. Y después también, además de generar lectores que han podido leer lo que tuviesen en sus propias casas, en sus estanterías, también como se cerraron las librerías, yo recuerdo en España, por lo menos cuando se abrieron, salimos todos en masa a las librerías, corriendo a comprar libros. Y el sector editorial y los libreros lo han notado mucho también. Ha habido un subidón de las ventas, de ganas de títulos nuevos, de otra alegría con el gasto para dedicarlo a libros. Y yo creo que somos de los pocos sectores que han salido bienaventurados con esta pandemia. Mucho y para muy bien. Y yo creo que lo saben ustedes mucho mejor que yo. El fenómeno, primero, a ver, yo puedo dividir la lógica del fomento a la lectura en 3 grandes momentos, en 4 grandes momentos. Uno, el gran momento en que los promotores de lectura empiezan a aparecer en barrios, colonias, pequeñas comunidades, etcétera, etcétera, y hacen este maravilloso y magnífico esfuerzo. El segundo, cuando aparece Harry Potter. Harry Potter es el gran transformador de la lectura. Los chicos que no leían, que el libro era considerado este objeto de culto que servía solo para aprender, descubrieron que dentro estaba la emoción, la aventura, el conocimiento, la pasión, todo aquello que finalmente era un reflejo de ellos mismos. Y andaban chavitos de 12 años con esos tochos de 800 páginas, deseosos de que saliera el próximo. El tercero es los booktubers, a principios de los 2010. El fenómeno booktube cambió todo sin lugar a dudas. Gente joven que de repente se ponía frente a una maquinita como esto y decía, me llamo me llamo Alberto, me llamo Claudia, y leí este libro y a mí me pasó esto, ¿verdad? Y bueno, y eso fue otro detonante espectacular. Y el cuarto, que lo estamos viviendo ahora, y ustedes son partícipes enormes de ello, que son los clubes de lectura. A partir de la pandemia, los clubes de lectura se convirtieron en una suerte de monstruo de 1000 cabezas, y cuando digo monstruo lo digo en el buen sentido, en donde
500 personas leen a Guillermo Arriaga, por ejemplo, ¿no? Y hablan y tienen la oportunidad, gracias a gente como ustedes, insisto, en hablar sobre él y en ir transmitiendo. Así se transmite la pasión por la lectura, de una manera transversal, jamás de una manera vertical, sino horizontal. Y bueno, es un fenómeno magnífico, tanto así que ustedes acaban de sacar un libro justamente sobre eso. Bueno, pues felicidades, qué maravilla. Creo que esos 4... Bueno, fue una gran oportunidad para muchos de leer a nuestras anchas, ¿no? Y creo que es probable que haya habido gente que leía más el libro electrónico en la pandemia para no ir a las librerías, ¿no? Por miedo al contagio, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas que han de haber cambiado. Y también que los libros que teníamos en nuestras bibliotecas desde hace mucho tiempo intactos, pues seguramente les llegó su gran oportunidad, ¿no? Me sale. Bueno, yo es cierto que tuve como un momento de bloqueo a la hora de escribir durante la pandemia, porque es verdad que por lo menos a nivel de la poesía sentía que el mundo estaba como parado y entonces como que no tenía nada que escribir, aunque sí que luego ya pasaron las semanas y sí recuerdo una vez escribir un poema sobre los pájaros que escuchaba desde mi habitación, que nunca me había pasado en Madrid. Pero bueno, sí que me parecía como todo demasiado inmenso como para sentarme a escribir sobre otra cosa. Es verdad que yo igualmente en esa época estaba escribiendo los artículos de Madrid me mata, que luego serían el libro, y por ahí sí que pude estar conectada y como estaba, digamos, obligada a escribir esas cosas, como que me ayudó a tener un contacto a través de la escritura con la realidad, que yo creo que me ayudó también a gestionarlo un poco mejor. Pues mira, yo creo que no es exactamente mi forma de crear. Lo que me pasó en la pandemia es que de pronto me sentía como con todas las alarmas prendidas, sobre todo al principio que no sabías qué iba a pasar, ¿no? Entonces no podía sentarme a escribir, definitivamente tenía como un bloqueo ahí, ¿no? Pero ya cuando empiezas a entender, cuando empezamos a entender el COVID y que era como, así había gente que se ponía muy mal, pero otra no, como que ya las vacunas y que ya empiezas a estar más en calma, ¿no? Yo lo que tuve que aprender era a escribir con todos encima de mí, porque ahí estaba, ¿no? Y la verdad es que fue un gran ejercicio, porque yo lo que hacía era que o tenía mi lugar donde escribía o se iban, ya sabes, a clases, a lo que fuera y estabas sola, ¿no? Pero ahora que estaba todo el mundo ahí, empecé a aprender a que mi ruido conocido se convirtiera como en ruido ajeno, porque yo puedo escribir una cafetería llena de gente y no me interrumpe ese ruido, o sea, me interrumpe el ruido que conoces, que tu hijo, que el teléfono, que ya sabes, ¿no? Entonces aprendí a estar con ese ruido sin que me distrajera. Pues tampoco, la verdad. Lo que es la pandemia es un trauma colectivo gigantesco que todavía estamos viviendo. Ahora estamos en el periodo de estrés postraumático, iniciando el periodo del estrés postraumático. Y de ahí, ¿hasta qué ha pasado durante la pandemia? Han salido muchos libros que hablan de la pandemia, pero libros pegados a la piel de la realidad, es decir, sobre todo libros periodísticos, ¿no? Ahora tendrá que pasar un tiempo en el que el colectivo mundial digiera esto que nos ha pasado y que se convierta ahí dentro de nuestras cabezas en un mito para poder manejarlo, para poder entenderlo. Entonces, eso lleva su tiempo, eso es lo que hace la narrativa. Y quizá la pandemia lo que termine por sacar en una especie de carambola es que dentro de 3 o 4 años empiece a haber un montón de libros que curiosamente hablen todos de situaciones de aislamiento extremo, que no hablen de pandemia en absoluto, sino que hablen de fareros que viven en una roca perdida en mitad del océano, ¿no? ¿Qué va a salir míticamente, simbólicamente de ahí? Es lo que no sabemos, y eso empezará a producirse, empezará a aparecer dentro de 3 años o así, yo calculo, o sea, lleva un tiempo, 3 o 4 años, ¿no? A mí no me ha cambiado, no tengo la sensación de que me haya cambiado nada. La pandemia a mí me puso muy nervioso, porque el mundo estaba triste y la vida estaba triste, y yo necesito que el mundo esté contento y que la vida sea maravillosa, y eso no pasaba. Por tanto, yo soy un gran vitalista. Yo
yo escribo por hacerle un servicio a la vida. Entonces, para mí la vida es intocable y sagrada y hay que respetarla. Y la pandemia hizo que la vida fuese peor. Yo creo que no tanto. A mí me pilló el arranque de la pandemia con SIDA ya empezada. Digamos que tendría quizá una cuarta parte o algo así del libro escrita. Y seguí trabajando con normalidad. Además, me vino egoístamente, me vino hasta bien porque cancelé muchos viajes, cancelé muchos actos públicos y me pude encerrar a escribir con mucha más tranquilidad que en otras ocasiones. Es verdad que estábamos siempre atentos a las noticias, estabas por un lado delante de tu texto y por otro lado pendiente de sube o baja la curva o todas estas cosas espantosas que vivimos. Entonces, a mí en particular no me afectó porque yo me aíslo y soy de poco dejarme llevar por los valores. Pero yo supongo que hay gente que sí, sobre todo gente que yo por suerte ni yo ni en mi entorno hemos sufrido consecuencias graves de la pandemia, pero ha habido gente que sí, que lo ha pasado muy mal y yo creo que eso necesariamente va a dejar una huella en muchos escritores. Quizá todavía no lo hemos visto, algo se va viendo ya, pero a la larga yo creo que va a haber una escritura marcada por la pandemia. No, por un motivo, porque yo vengo del periodismo. Yo empecé desde muy joven haciendo periodismo, a los 16 años. Toda esta lógica del que pasa y que lo oyes de repente, el síndrome de la página en blanco, este terror que produce una página en blanco frente a ti, que no sabes cómo llenar. Yo tenía que llenarla en 15 minutos porque si no, no salía al día siguiente en el periódico. Eran otros tiempos. Pero esto te genera una suerte de hábito. Yo me levanto, veo la página en blanco y lo que hago es empezar a borronearla, ¿no? A llenarla de palabras. Para eso está, para romper su inmaculada blanquitud y convertirla en esta maravilla mestiza que es las palabras puestas sobre el papel. Ha cambiado sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No, en mi caso no, porque yo desde hace ya más de 25 años me dedico de lleno a la literatura, ¿no? Entonces, pues, para mí fue seguir con lo mismo, ¿no? Claro que es el no tener reuniones, el tener menos compromisos sociales, quizá me permitió concentrarme más en la lectura y en la escritura, ¿no? Pues Adiós al frío es un poemario que está escrito a lo largo de 4 años, en el que hago un viaje a momentos más dolorosos de mi vida, pero desde un punto de vista más reflexivo y más tranquilo, como todo el aprendizaje que yo tuve durante esos años, y también con esa firmeza de decir, vuelvo a estos sitios en los que lo he pasado mal, pero lo vuelvo con la seguridad de que voy a poder regresar, quizá un poco dolorida, pero sin duda con la conciencia de que he sido capaz, ¿no? Entonces es un libro importante, que yo creo que trata temas muy importantes, pero desde ese aprendizaje y desde esa distancia que a veces es necesaria. ¿Qué me gustaría? Pues mira, creo que es un libro que incomoda, ¿no? Tú lo sabes. Pero es un libro que incomoda, o sea, incomoda porque, bueno, para empezar es novela negra, ¿no? Y la novela negra incomoda. Pero independientemente de eso, es un libro que incomoda porque es un reflejo de México y cuando estás detrás de los personajes es diferente que lo leas, que lo escuches en una noticia. Cuando estás con los personajes y vas recorriendo con ellos todo su camino, algo sucede en tu subconsciente y te haces como más consciente de una realidad, ¿no? Y a mí también me interesa eso dentro de la literatura, hacer libros que muevan, que te incomoden, pero que te hagan ver el mundo de otro modo. Que digas, mira, a mí un chavo dijo, en un club de lectura precisamente, dijo, desde que leí tu libro, entiendo lo que es la violación a una mujer. Un chavo, yo decía, ¿cómo es que antes no lo entendías, no? Pero es que eso es lo que pasa, ya se vuelve algo que ni siquiera escuchas, ¿no? Se vuelven cifras, y estar con los personajes te hace acompañarlos, te hace sufrir con ellos, te hace padecer, te hace pensar y cambiar opiniones. Pues que es el libro, que lo considero el libro de mi vida, porque tengo la sensación de que lo he estado escribiendo toda mi vida, que creo que es un libro muy maduro que no hubiera podido escribir antes, que contesta preguntas esenciales para mí, y no solo para mí, creo que son esenciales para mucha gente,
y que nunca en la vida he tenido una respuesta desde que se está el libro en la calle, que en España es desde el 1 de abril. Nunca jamás he tenido una respuesta ni parecida de la gente como la que estoy teniendo con este libro. Es una respuesta interactiva. La gente me cuenta cosas alucinantes, las cosas que les pasan con el libro, y es un arco muy bonito porque va desde cosas muy divertidas que llega a la gente divertidas y felices y lúdicas y como de celebración, porque llegan y me cuentan rarezas suyas, vienen a que les firme y me dice, pues yo de pequeña chupaba baterías. Entonces sí, tengo la sensación de que el libro ha quitado como un tapón de un espumoso y está saliendo por ahí una cantidad de energía, y hay gente que me dice que el libro ha normalizado sus vidas, que realmente ahora no se sienten tan locos, o que realmente ahora no se sienten tan raros, o que realmente ahora se han dado cuenta de que estaban mutilando parte de sí mismos. O sea que, y luego he llorado muchísimo con los lectores también, porque hay toda esa gama, desde lo más divertido y lo más lúdico hasta cosas profundísimas, hermosísimas, que me han dicho que el libro realmente les ha ayudado a, bueno, pues a atravesar a lo mejor desfiladeros muy duros y entender a gente, a amados, a hijos, a hermanos, amigos con problemas, y no sé, hay algo ahí, como digo, que tengo la sensación que no era mi intención. Tú escribes, no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, y yo he escrito para intentar contestarme preguntas que a mí me atormentaban, pero tengo la sensación de que el libro ha puesto palabras a muchas cosas que la gente necesitaba decirse y que no se las podían decir y no las podían hacer suyas porque no tenían palabras para nombrarlas. Pues hay una cosa, Los Besos manda un mensaje muy sencillo al lector o a la lectora. Dice que, lector o lectora, si tú estás enamorado o enamorada, cultiva, cuida, nutre ese amor. Y si no lo estás, corre a enamorarte, porque el amor es el único sentido grande de la vida. Pues Sira, bueno, lo dice el título, retoma el personaje principal del Tiempo entre costuras, vuelve a ser la misma, un personaje con encanto, con carisma, con una vida interior que se va construyendo a lo largo de las dos novelas, pero a la vez cambia mucho. Igual que cambia el contexto de la novela, ya estamos en los años de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrenta a una situación totalmente nueva, y Sira también, sobre todo porque en la primera parte va a haber unos eventos dramáticos, que no puedo decir para no anticipar, que van a alterar de forma drástica su vida, y a partir de ahí ella cambia enormemente. Yo creo que es una Sira, bueno, por lo que cuentan los lectores, que está gustando mucho. Es una mujer ya más madura, con otras preocupaciones, con otra manera de ver el mundo, con otras prioridades. Y lo que me gustaría, volviendo a vuestra pregunta, es que la conocieran los lectores. Que yo sé que muchos se quedaron con la Sira del Tiempo entre costuras, que era más joven, más ingenua, más dejándose llevar por la vida. Y digamos que aquí ya ella toma las riendas. A partir de estas situaciones tan adversas que les ocurren, es madre, tiene un bebé y debe hacerse cargo de su vida, de la de su hijo y de todo lo que hay alrededor. Y en ese sentido es una Sira que yo creo más cercana a cómo somos las mujeres del siglo XXI. Y bueno, se establece con mucha facilidad una complicidad enorme con ella. Me conocen como novelista, me conocen como promotor de la lectura. Como novelista he hecho montones de cosas, pero aquí me desnudo, literal y metafóricamente. Es un tour de force en el cual abro lo más profundo de mis entrañas y saco esas tercas palabras de amor, o de desamor, o de consuelo, o de desconsuelo, que me han venido acompañando en los últimos 30 años de mi vida. Hay poemas desde los años 80 hasta junio del año pasado. Hay un poema inédito dedicado a mis padres que escribí en un avión justo para ir a un recital de poesía en Asturias, en el lugar donde nacieron mis padres. ¿Qué te digo? Cuando leí los primeros poemas,
tuve la tentación de corregirlos, por supuesto, porque mi forma de escribir ha cambiado, mi forma de ver las cosas ha cambiado, mi forma de sentir no ha cambiado. Eso está clarísimo. Y me dije a mí mismo, no puedes corregirle la plana a ese de 17 años o de 18 que fuiste, porque él sentía eso y lo contaba así. Así que los dejé lo más cercanos posibles. Yo estoy muy contento y espero que los lectores, una vez más, obren el milagro laico de la otredad y se vean reflejados y digan, chinga, esto es lo que yo siento. Pues que es un libro de cuentos de humor negro sobre una serie de personajes que ceden el timón de sus vidas o descubren que alguien se los arrebató, ¿no? Algo que nos sucede mucha frecuencia a los seres humanos y que el meollo de este libro es la comedia de las pasiones, ¿no?